Buenos días a todos. Me alegro que estéis aquí porque eso significa que estáis animados para estudiar un nuevo tema de anatomía. Ya sabéis que es un vídeo del canal de Anatomía Humana General. Es un vídeo que pertenece a la serie de cráneo y órganos de los sentidos y en concreto hoy vamos a comenzar a explicar los músculos del cráneo y de la cara. En el vídeo en el que describimos las articulaciones del cráneo, las dividimos en dos grandes grupos. Por una parte estaban las articulaciones de los huesos del cráneo y de la cara entre sí, y por el otro, la articulación temporomandibular. Pues bien, con los músculos de la cabeza pasa algo parecido. Podemos dividirlos también en dos grandes grupos. En este caso, por un lado tendremos los músculos faciales o músculos de la mímica o de la expresión facial, y por el otro tendremos los músculos masticatorios o músculos de la masticación. Una de las grandes diferencias que hallamos entre ellos es su inervación. Aunque todos los músculos están inervados por pares craneales, los músculos de la expresión facial estarán inervados por el séptimo par craneal o nervio facial, mientras que los músculos masticatorios están inervados por el trigémino o quinto par craneal. Vamos a empezar a describir los músculos faciales de la mímica o de la expresión facial. Los músculos faciales de la cabeza tienen tres características comunes principales. La primera de ellas la acabamos de decir, y es que todos están inervados por el séptimo par craneal o nervio facial. Además de eso, otra característica es que una de sus inserciones va a ser ósea en los huesos de la cara, pero la otra inserción va a ser cutánea móvil, es decir, que son capaces de mover la piel de la cara. Otra de las características es que todos están agrupados alrededor de los orificios de la cara y van a ser o bien constrictores o dilatadores de los mismos. De esta manera podemos clasificar los músculos faciales en cuatro grupos: músculos de los párpados y de las cejas, músculos de la nariz, músculos de la oreja y músculos de los labios, al que añadiremos el músculo platisma o músculo cutáneo del cuello. Muchas veces en el estudio de anatomía no se tiene en cuenta o no se estudian en profundidad estos músculos por varios motivos. Primero, porque no producen grandes desplazamientos o no producen desplazamientos de grandes segmentos corporales. Y segundo, porque al carecer de fascia su disección es bastante difícil. Pero hay que tener en cuenta que son los músculos de la mímica, son los músculos que producen la expresión facial. Y esta mímica es un medio para exteriorizar las emociones y los sentimientos y por tanto es un medio de comunicación no verbal muy utilizado entre los humanos. Estas expresiones faciales se entremezclan y hacen participar en mayor o menor medida a toda la musculatura facial, haciendo muy difícil el aislamiento de las funciones de cada uno de estos músculos. El primero que vamos a describir es el músculo occipitofrontal. Se trata de un músculo digástrico y plano y cubre la bóveda craneal. Los dos vientres musculares están unidos mediante una fascia que llamamos fascia o aponeurosis epicraniana o epicraneal, que cubre todo el periósteo de la bóveda y se adhiere a la piel del cuero cabelludo. En la parte posterior encontramos el músculo occipital, que nace en la línea nucal superior y termina en esta fascia, en la fascia epicraneal. En la parte anterior estará el músculo frontal. Este se origina en la fascia para terminar en la piel de la ceja y del entrecejo, mezclándose con los músculos que están en esa localización y que veremos a continuación en el vídeo. Los dos músculos tienen una acción sinérgica, de manera que el occipital fija a la aponeurosis epicraneal y el frontal arruga la piel de la frente y tira de ella hacia arriba, formando unos pliegues horizontales característicos en la frente. Indirectamente también puede elevar el párpado superior y su acción contribuye a expresiones como de atención, de preocupación o de tristeza. Si nos centramos en el área de los ojos, en los músculos periorbiculares y palpebrales, nos encontramos con el músculo prócer o piramidal de la nariz, que se origina en los huesos nasales y termina en la piel del entrecejo mezclándose con las fibras del frontal.
Su acción es la contraria del músculo frontal, tirando de la piel del entrecejo hacia abajo y formando unos pliegues horizontales en esa zona. De esta manera contribuye a expresar emociones como la amenaza y la agresividad, y es el músculo responsable de dar al rostro un aspecto de dureza en la mirada. Otro de los músculos de esta región es el corrugador de la ceja o corrugador superciliar, que se sitúa profundo al músculo orbicular que describiremos dentro de un momento y que se va a extender a lo largo de la porción medial del arco superciliar desde el hueso frontal hasta la piel de la ceja. Cuando lo contraemos, provocamos un descenso y una aproximación de las cejas, provocando pliegues verticales en el entrecejo y expresando angustia, esfuerzo o tensión. El músculo más extenso de esta región es el orbicular de los ojos o también llamado orbicular de los párpados. Se trata de un músculo que tiene unas fibras concéntricas que se disponen alrededor de la hendidura palpebral. Consta de 3 porciones. La porción orbitaria, que se inserta en el reborde orbitario, la porción palpebral, que se encuentra en el espesor de los párpados por delante del tarso, y una pequeña porción lacrimal que no se aprecia en el dibujo y que ayuda en la secreción de la lágrima. Este músculo es el encargado del cierre de los ojos, tanto involuntario como voluntario, y con él podremos producir un pequeño parpadeo o cerrar los ojos con intensidad. En este último caso, cuando cerramos los ojos fuertemente, su acción continuada provocaría unos pequeños pliegues en la parte externa que comúnmente se llaman las patas de gallo. Vamos a aprovechar este mismo dibujo para explicar los músculos de la región de la nariz. En esta región nos vamos a encontrar con dos músculos, el músculo nasal y el músculo depresor del tabique. El primero de ellos, el músculo nasal, es el más grande de esta región y en él podemos describir dos porciones, la porción transversa, que cubre el dorso de la nariz, y la porción alar, que se inserta en el ala de la nariz. El conjunto realiza una retracción del orificio nasal, contribuyendo a expresiones como seriedad o preocupación. Para poder ver el músculo depresor del tabique de la nariz, necesitamos ampliar la imagen. Como vemos, es un pequeño músculo que se origina por encima del incisivo medial y termina en la piel del tabique nasal. Este pequeño músculo retrae el orificio nasal y contribuye a expresiones como seriedad y preocupación. Si pasamos a estudiar los músculos de la boca y los labios, nos encontramos con otro músculo orbicular. En este caso será el músculo orbicular de la boca u orbicular de los labios. Este músculo se encuentra en el espesor de los labios y consta de dos porciones, una porción marginal en la porción libre de los labios y la porción labial que se encuentra en la zona que tenemos roja en los labios. Forman como dos semicírculos que van de una comisura a la otra y su acción será la de cerrar los labios, contribuyendo también a la vocalización, a la succión y al beso. Alrededor de estos músculos se disponen el resto de los músculos de la región, tanto los depresores como los elevadores. Dentro de los músculos elevadores podemos encontrar el elevador del ángulo de la boca o músculo canino, que va desde el maxilar al ángulo de la boca y eleva la comisura bucal y el labio superior descubriendo los dientes. Otro músculo es el elevador del labio superior y del ala de la nariz. Se origina en el maxilar y termina en el ala de la nariz y en la piel del labio superior, de manera que tira hacia arriba de estas dos estructuras, contribuyendo a la dilatación del ala de la nariz y a la elevación del labio superior. Otro de los músculos que también contribuye a elevar el labio superior será el músculo elevador del labio superior. Este está tapado parcialmente por el músculo anterior y va desde el borde inferior de la órbita hasta la piel del labio superior. Otros dos músculos que tenemos en esta misma región serán los músculos cigomáticos, el cigomático mayor y cigomático menor, que van desde el hueso cigomático hasta la comisura bucal y contribuyen a elevar el ángulo de la boca provocando la sonrisa, ¿vale? La sonrisa verdadera, la comisura de los labios hacia arriba. Para terminar con los elevadores vamos a describir el músculo risorio.
Este músculo es inconstante y va desde la región del masetero al ángulo de la boca. También provocará un desplazamiento de la comisura, pero en este caso será un desplazamiento hacia posterior de la comisura, provocando la sonrisa falsa. Como músculos depresores, vamos a tener el músculo depresor del ángulo de la boca, que se extiende desde la mandíbula a la comisura bucal y tiene una forma triangular, y que, como su nombre indica, lo que hace es deprimir el ángulo de la boca, contribuyendo a la expresión facial de la tristeza. El músculo depresor del labio inferior es un músculo cuadrangular que va desde la parte anterior de la mandíbula al labio inferior. Otro de los músculos que también encontramos es el músculo mentoniano, que se origina en la mandíbula, debajo de los incisivos, y se dirige hacia la piel de la barbilla. Y por último, vamos a incluir en esta región el músculo platisma o cutáneo del cuello. Este músculo también se encuentra en el cuello, como su nombre indica, pero lo mencionamos en este apartado porque, además de tensar la piel del cuello, también baja la comisura bucal y la mandíbula, y además está inervado por el séptimo par facial, el nervio facial, que es el nervio que inerva a todos estos músculos faciales, como ya hemos explicado anteriormente. También encontramos dentro de los músculos de la región de la boca al músculo bucinador. Se considera que forma parte de las paredes laterales de la boca, encontrándose en el espesor de las mejillas, y va desde los bordes alveolares de los maxilares superior e inferior hasta la comisura bucal, entremezclándose con el orbicular. Su acción principal es aproximar la mejilla a los dientes, y esto sirve por una parte para la masticación y por otra para expulsar el aire a través de los labios al soplar o silbar. Esto sería imprescindible, por ejemplo, en los músicos que utilizan instrumentos de viento. Para terminar con todos los músculos de la mímica, vamos a utilizar otra imagen lateral, pero en este caso que se vea la oreja, y así describimos a los músculos auriculares. Son músculos muy rudimentarios en el ser humano, porque las orejas están implantadas a ambos lados del cráneo, pero que en otras especies están muy desarrollados y sirven para orientar el pabellón auricular. Una vez finalizados los músculos de la mímica, vamos a pasar a describir los músculos de la masticación. Se trata de 4 pares de músculos. Todos ellos están inervados, como hemos dicho previamente en el vídeo, por el quinto par craneal o nervio trigémino en su rama motora. Y estos músculos son los siguientes: masetero, temporal, pterigoideo externo o lateral y pterigoideo interno o medial. Para entender las acciones de estos músculos, vamos a recordar los posibles movimientos que realizamos a través de la articulación temporomandibular, y estas son los movimientos de elevación y descenso de la mandíbula, que sería la apertura o el cierre de la boca, movimientos de protracción o propulsión cuando llevamos la mandíbula hacia adelante, y el movimiento de retracción o retropulsión cuando llevamos la mandíbula hacia atrás, y por último movimientos de diducción o lateralización cuando desplazamos la mandíbula hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora sí que vamos a pasar a describir estos músculos masticadores. Vamos a comenzar por el músculo masetero. Nos encontramos con un músculo corto, grueso y que está situado en la cara externa de la rama mandibular. Se origina en el arco cigomático mediante 2 fascículos, como vemos en el dibujo. Hay un fascículo superficial y un fascículo profundo, y se va a insertar en la cara externa de la rama mandibular y en el ángulo de la mandíbula. Como vemos, el fascículo superficial es oblicuo descendente hacia posterior y el profundo vertical. Ya sabéis que es importante tener en cuenta la dirección de las fibras de los músculos para comprender sus acciones. ¿Qué acción tendrá entonces el masetero? Bueno, pues la acción principal de este músculo será, cuando se contrae bilateralmente, elevar la mandíbula y protruirla, es decir, llevarla ligeramente hacia adelante. Si se contrae de manera unilateral, realizará un movimiento lateral de la mandíbula hacia el lado contrario.
Para estudiar el músculo temporal debemos seccionar el arco cigomático y parte del hueso masetero, como podemos apreciar en esta imagen. El temporal es un músculo aplanado, triangular y en abanico que ocupa la fosa temporal. Se origina en la línea curva temporal inferior, en la fosa temporal y en la aponeurosis temporal, y desde aquí se dirige oblicuo, descendente y hacia anterior para terminar en la apófisis coronoides de la mandíbula. Sus principales acciones serán la elevación de la mandíbula y la retracción de la misma, es decir, la retracción mandibular, sobre todo cuando ésta ha sido previamente llevada hacia adelante. Su contracción unilateral contribuirá a los movimientos de diducción, en este caso una diducción ipsilateral. Para explicar los músculos pterigoideos voy a utilizar dos tipos de imágenes. Las dos superiores, con una vista lateral como las que hemos utilizado para explicar el masetero y el temporal, y en las que hemos seccionado tanto el arco cigomático como estos dos músculos citados. Pero también vamos a utilizar una imagen de un cráneo seccionado y visto por detrás, es decir, una imagen posterior donde apreciamos el hueso esfenoides, que es donde se van a originar estos músculos, y la mandíbula, que es donde se insertan. Empezamos por el músculo pterigoideo medial o pterigoideo interno, que está situado dentro de la rama de la mandíbula y tiene una disposición más o menos paralela al músculo masetero. Podríamos decir que es un músculo paralelo al masetero, pero situado en la parte interna de la mandíbula. Este músculo se origina en la fosa pterigoidea, entre las láminas de las apófisis pterigoides del hueso esfenoides, y desde aquí se dirige hacia abajo, hacia atrás y hacia afuera, para terminar insertándose en el ángulo de la mandíbula en su cara interna. Su acción será similar a la del masetero, elevando la mandíbula cuando actúa de manera bilateral, y también realizará una diducción, en este caso contralateral, en la contracción unilateral. El último músculo que nos quedaría por describir dentro de los masticadores sería el músculo pterigoideo externo o lateral, que tiene una forma de cono con la base en el cráneo y vértice en el cóndilo. Su inserción se realiza en el hueso esfenoides, en la lámina externa de la apófisis pterigoides, y se dirige hacia atrás para alcanzar la articulación temporomandibular. Se inserta en el cuello del cóndilo y en el menisco de dicha articulación. Cuando realizamos una contracción simultánea con los dos músculos pterigoideos, se produce una protrusión o proyección hacia adelante de la mandíbula, y si contraemos este músculo de manera unilateral, solo uno de ellos, producirá una lateralización o diducción contralateral de la mandíbula. Esta es la bibliografía que he utilizado para realizar este vídeo. Quiero recordaros que estos vídeos son solo un pequeño apoyo en vuestro estudio, pero que nunca debéis de sustituir el consultar la materia de anatomía a través de textos y atlas de anatomía, ¿vale? Estos son unos ejemplos muy buenos que os pueden servir para este estudio. Y hasta aquí el vídeo de los músculos del cráneo, que pertenece a la serie de cráneo y los órganos de los sentidos. Espero que os haya servido para vuestro estudio y repaso de la asignatura. Si os ha gustado, por favor, dadle un like y compartir el vídeo. Además, si os interesa la anatomía humana, podéis suscribiros al canal y así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos cuando los subamos. Si hay alguna cuestión que no os ha quedado clara o queréis que subamos vídeos de algún tema en concreto, podéis ponerlo en los comentarios. Desde el canal de Anatomía Humana General os deseo un feliz día y un feliz estudio.